Listo. Muy bien, pues nos arrancamos el día de hoy con la charla del día de hoy. Bienvenido, bienvenida. La charla de hoy es una continuidad de, de la charla. A ver, aquí veo que se fue la imagen, aquí estoy de nuevo. Es una continuidad de la charla que tuvimos el martes de la semana pasada. Pero bueno, no importa si no viste la charla, si no estuviste en la charla de la semana pasada. De todos modos, hoy te puedes llevar herramientas valiosas para ti y para tu empresa en relación con el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya estoy viendo que no conecté la computadora. Déjame conectarla antes y veo que aquí alguien más está conectando también en lo que le pongo la pila a la computadora. Listo. Hola, bienvenida. Por ahí veo que se conectó Marta. Bienvenida. Bien, estábamos explicando que la charla del día de hoy es continuidad de una charla que vimos la semana pasada y que se titula ¿Cómo descubrir mi propósito y cómo conectarlo con el de mi empresa? El martes pasado justamente estuvimos platicando acerca de cómo descubrir mi propósito de vida. Y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es cómo conectamos ese propósito con el propósito de mi empresa. ¿Bien? ¿Listos? Pues entonces nos arrancamos. Voy a ir compartiendo la presentación que preparé para el día de hoy. Muy bien. Y bien, toda esta primera parte la revisamos la charla pasada y en esta ocasión nos vamos a centrar en cómo conectar tu propósito de vida con el de tu empresa. ¿Bien? ¿Por qué es importante tocar este tema? Me gustaría, antes de empezar, dando este contexto de por qué elegimos este tema para tocar el día de hoy. Y es que, bueno, recientemente, en particular este año, varios clientes nos han expresado inquietud en relación a pues cierta movilidad que están teniendo con las personas, que lo expresan de esta manera, ¿no? Lo expresan como que las personas, digamos que con facilidad, dejan el trabajo, que no está siendo sencillo atraer a las personas indicadas, que las personas están poniendo muchas condiciones para trabajar o que incluso algunas personas ya no quieren trabajar, lo expresan de esta manera. Entonces, en nuestra experiencia, y desde nuestro punto de vista, el propósito es un tema fundamental, porque el propósito expresa la esencia de la empresa, el alma de la empresa. Y cuando este elemento no está presente, entonces es mucho más fácil. Voy a admitir aquí a alguien más que está tratando de entrar. Bienvenido, bienvenida quien se está conectando apenas. A ver, aquí alguien más está conectando. Bienvenidos, bienvenidas los que se están recién conectando. Y decíamos, la charla pasada, para quienes están conectando apenas, tocamos el tema de cómo descubrir tu propósito de vida. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que es cómo conectar ese propósito de vida con el de tu empresa. Pero no se preocupen si no estuvieron en la charla anterior, porque de todos modos les va a ser útil lo que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, sí les recomiendo, hola César, bienvenido, ya te extrañábamos. Hola. Hola, hola. A ver, aquí alguien comenta algo en el chat, déjenme, dice aquí, hola, buenos días, soy Juan José Cano Ramírez, trabajo en Administración del Sistema Portuario Nacional, tengo problemas con mi cámara. Bienvenido, Juan José, qué bueno que te presentas. No hay tema, si nos escuchas, si nos ves, bueno, pues nos encantaría verte, pero si no se puede, nos escuchamos. Bienvenido. También veía que por ahí se conectaba Marta, bienvenida. Y les decía, ¿por qué tocar este tema? Porque ha habido inquietudes recientemente en las empresas en relación a cómo le hago para que las personas tengan más compromiso, para que las personas estén más conectadas con la empresa, ¿no? Porque se está dando como esta movilidad bastante importante, ¿no? En el sentido de que las personas
ya no están valorando el trabajo de la misma manera como se valoraba antes, que valorábamos la estabilidad, la lealtad y permanecer mucho tiempo en la empresa. Eso hace ya un rato que dejó de ser así. Y entonces la pregunta es cómo le pueden hacer las empresas para que volvamos a tener estos elementos que sean de atracción y de interés para las personas. Entonces, si están de acuerdo con eso, que hace falta, ¿no? Como generar esos elementos, construir esos elementos que ayuden a que las personas se sientan más conectadas con la empresa. ¿Sí? ¿Les parece que es necesario? Pues por eso es que estamos tocando este tema. Ahora, vamos a empezar por reconocer cómo identificamos el propósito de la empresa, en dónde se asienta el propósito de la empresa. Y bueno, por un lado está en la motivación intrínseca de los fundadores. Fíjense que esto es súper, súper importante. La empresa fue concebida por personas, ¿sí? Fueron los fundadores de la empresa quienes en algún punto tuvieron este sueño, esta visión de crear la empresa, y es muy importante que se conserve esa historia, ese cómo empezó todo, ese antes de la empresa, que fue esa inspiración que tuvieron y esa pasión para poder crear la empresa. Entonces, esa historia es necesario conservarla, así como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que siempre mantenemos el fuego encendido. Aquí se necesita lo mismo en las empresas, mantener encendida esa llama que inspiró la creación de la empresa. Por otro lado, también el propósito de la empresa está en su esencia, en aquello que lo hace verdaderamente humano. Voy a admitir aquí también a alguien más. Monse, bienvenida. ¿Y por qué decimos que hay un aspecto que hace a la empresa verdaderamente humana? Justo porque la empresa fue creada por personas y también es conformada por personas. Entonces, ahí es donde hay que ir para identificar cuál es esa esencia, en esa historia de cómo fue creada la empresa. Les voy platicando un caso reciente que comentábamos con un cliente, ¿no? En el que justo veíamos que, pues, con el paso de los años, ¿no? Cuando las empresas empiezan a crecer y empiezan a tener otras necesidades y sus fundadores se involucran en varias cosas, muchas veces pierden de vista la esencia, pierden de vista de dónde viene su origen. Y entonces él recordaba que cuando crea la empresa, él dice, bueno, fue fundamental que yo me haya ido a vivir a otro país y una experiencia de vida que viví en ese país. Cuando yo regreso a México, es lo que me permite identificar una oportunidad de negocio y es lo que me motiva, ¿no? La manera en que yo pude vivir allá me motiva a crear una empresa que ayude a otras personas a poderlo lograr también, ¿no? Y eso se le había olvidado, esa esencia, eso que lo movió a él a crear la empresa, a darle un servicio a otros, lo había olvidado. Entonces, por eso es tan importante que esto siempre se mantenga presente. Por otro lado, también el propósito de la empresa lo encontramos en sus primeros años, en aquello que le funcionó en sus primeros años. ¿Y por qué decimos que aquí es donde encontramos el propósito? Porque en los primeros años la empresa es muy leal a ese propósito, porque es muy natural, está haciendo de manera orgánica, está presente, porque son esos primeros tiempos en los que el fundador le está poniendo todo, le está poniendo toda esa energía que lo llevó a fundar la empresa. Entonces, recordar cómo fueron esos primeros años y qué nos funcionó entonces, y por supuesto pensando en los tiempos actuales, en cómo mantener eso en los tiempos actuales, pero sí teniendo muy en cuenta qué fue lo que nos funcionó entonces. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, alguien tiene alguna pregunta, les va haciendo sentido esto, de dónde ir y explorar en sus empresas para poder tener muy claro cuál es el propósito. Yo creo que tienes toda la razón, en el sentido de que, pues al final hay un origen que son los que fundaron la empresa y muchas veces ahí es donde a veces hay como la incongruencia o por no llamarle algo tan fuerte, la separación entre lo que de repente tienen como visión los fundadores o los dueños
respecto a las exigencias del mercado y respecto al estilo tal vez hasta de los directivos, ¿no? Entonces, si esas tres cosas o otras más no se alinean en un propósito, el que sea, digo, pensando de manera positiva, ¿no? El que sea, pues vamos a ir sin un rumbo específico y no vamos a encontrar un sentido real y todo pudiera incluso ser acartonado. Totalmente. Sí, es que la esencia es el alma de la empresa. En un momentito lo vamos a nombrar así. Y pasa lo mismo que nos sucede a las personas. Si nos desconectamos de nuestra esencia, de nuestra alma, de lo que verdaderamente nos distingue, nos define, pues vamos a andar ahí como un poco perdidos, ¿verdad? Como desviados del camino, como con ese vacío y esa insatisfacción. Lo mismo le sucede a las empresas. Hay que mantener, como decía, viva esa llama que representa esa esencia. Y también algo importante es que este propósito también lo encontramos en su siguiente paso evolutivo. Y esto me recuerda una película que les recomiendo ver. La vi justo el fin de semana, que se llama Madame C.J. Walker, que está basada en un hecho real de una empresaria en Estados Unidos a fines del 1800, o sea, tiene muchísimos años y es una historia muy interesante porque justo, si ustedes ven la película, bueno, no es película, es una serie en Netflix. Si la ven, se van a dar cuenta que la esencia de su empresa se mantiene, incluso hoy todavía su legado se mantiene, y si se mantiene es porque esa esencia está viva. Y en una parte de la película, que no se las voy a contar para que la vayan a ver, pero en alguna parte ella está a punto de desviarse de esa esencia. Sin embargo, su propia empresa, las propias personas de su empresa se lo reclaman y ella se percata de que se está desviando de la esencia y vuelve a ella. Entonces, eso es fundamental porque cuando las empresas crecen, y es algo que le pasa a esta persona, cuando su empresa crece tanto que en algún punto empieza a haber alternativas que ya la están desviando de esa esencia. Y justo empieza a tener crisis, digamos, ¿no? Internamente. Y esa crisis es una señal de que nos estamos desviando de la esencia. Entonces, cada vez que damos un paso evolutivo a una nueva etapa de la empresa, cuando tenemos o estamos frente a un cambio importante, es clave volver al propósito, volver a preguntarnos si esas decisiones que estamos tomando, que son estratégicas, como decía César, que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con estas decisiones de la visión, hacia dónde vamos a apuntar, tienen que ir en consistencia con esta esencia, con estos primeros años, con esta energía fundacional de la empresa, porque si no, nos desviamos del camino y si nos desviamos de la esencia, la empresa va a empezar a tener síntomas de que algo no está bien. Bien, entonces, esto es para explicar qué podemos hacer para reconocer, si es que ya se nos olvidó, cuál es el propósito de la empresa. Y aquí quiero aclarar que hay una diferencia entre hablar de propósito, porque hoy por eso se recomienda hablar de propósito y no de misión, visión, que sería como algo equivalente, porque cuando hablamos de misión, no sé si estén de acuerdo, pero hay muchas misiones por ahí, voy a usar tu expresión, César, que decías, un poco acartonadas, ¿no? O sea, que las leemos e incluso nos suenan como a algo que ya leímos en otro lado, ¿no? Incluso la visión también suelen expresarse de manera muy similar, casi como copiando la del de enfrente. Y la esencia no es igual, una esencia no es igual a otra. Entonces es bien importante que esto lo mantengamos bien presente, ¿ok? Bien, entonces seguimos. ¿Y qué pasa cuando una empresa tiene presente su esencia? ¿Sí? Porque el propósito está relacionado con la esencia. ¿Y qué pasa cuando la empresa no? ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, una empresa que tiene presente esa esencia es una empresa con alma. Voy a admitir aquí a Berenice. Bienvenida, Berenice. Entonces, voy a tratar de hacer esta distinción. Cuando la empresa ha perdido esa conexión con su alma, con su esencia,
se centra en las transacciones comerciales, es decir, se va a centrar en, bueno, yo tengo un producto y de hecho puede ser un muy buen producto y tú me pagas por un producto y el foco está ahí, en esa transacción comercial. Pero cuando las empresas se mantienen conectadas con esa esencia, entonces hay una conciencia diferente de personas sirviendo a personas. Voy a volver al ejemplo que les decía de este cliente que nos contó que todo empezó cuando él se va a vivir a otro país y logra vivir ahí de un modo que no se lo esperaba. Y entonces cuando regresa acá, dice, claro, yo puedo ayudar a otras personas a que vivan como yo viví allá, ¿no? En las condiciones que viví, que fueron idóneas y la manera en que lo pude lograr, etcétera. Y entonces, si ese espíritu se mantiene presente, pues entonces vamos a tener ese nivel de sorpresa, de satisfacción, de felicidad, tanto en las personas que ofrecen el servicio como en las que lo reciben, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo va más allá, o lo que las personas hacen va más allá de una transacción comercial. Tiene ese impacto de tú como colaborador estar sirviendo a un propósito más grande y el cliente también estar satisfaciendo un propósito personal al adquirir un servicio. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece esta distinción que nos puede aportar el tener presente ese propósito? A ver, César, yo veo que quieres compartir. Pues mira, tengo un poco de conflicto. Eh, Suena muy bien y voy a empezarlo así. Eh, hace algunos años te podría decir que suena utópico o Ok. sonaba utópico. Al día de hoy te puedo decir que no, o sea, ya no es tan utópico, por lo menos esa utopía considero ya no está tan lejana. Sin embargo, eh, te hablo desde mi perspectiva que afortunadamente donde estoy, estamos caminando, si no a la perfección, pero sí estamos caminando por algo con muy buenas intenciones. Pero también es cierto que como país, como sociedad, como cultura, desgraciadamente no hemos todavía rebasado esas barreras donde hay esa comunión estrecha entre las personas como para generar un vínculo de institución o de empresa que vaya más allá al tema del dinero. Socialmente, incluso a veces hasta se generan estigmas o se generan etiquetas donde los empresarios y el proletariado, ¿no? Y Sí. entonces las mismas formas de pensar, costumbres y etcétera, no permiten que se genere esa sinergia, pero estoy totalmente de acuerdo en que como empresa necesitamos ir más hacia el bienestar general. Incluso hace no mucho escuchaba a una persona hablando y que me pareció muy interesante. Si mal no recuerdo, tenía que ver con Coparmex y era el presidente de algún organismo que mencionaba que viéndolo desde el punto de vista social, el rendimiento es el menos importante, o lo es, pero para que se reparta entre todos, o sea, que no sea el objetivo principal incrementar las ganancias, sino sí incrementarlas para buscar el beneficio de los que están dentro del grupo. Entonces, bajo ese Sí, tenor, sí, estoy de acuerdo. sí. Y es que justo César, Marta, en un momentito te doy la palabra, que vos que quieres participar, muchas gracias. Y es que César, justo estás hablando de, hemos vivido en una cultura de separación, de esta ilusión, digo yo, de separación. Cuando decías empresarios, proletariado le llamabas, ¿no? Y es una ilusión porque en realidad estamos conectados. De hecho, no es casual que las personas que están en una empresa estén en esa empresa. Hay una conexión ahí que no vemos, pero que existe y que cuando reconocemos eso, y por eso hablo de alma, porque el alma es algo sutil, ¿no? Como nuestra propia esencia, es algo sutil, pero conecta. Y hoy necesitamos en las empresas esos elementos más sutiles que nos conectan justo para que esa ilusión que existe de separación no nos separe aún más. Porque lo que pasa con esa ilusión de separación es que creemos que no nos necesitamos, que si un área hace una cosa no le afecta a la otra y sucede exactamente lo contrario, ¿no?
Entonces, por eso creo que estos temas cada vez se van a escuchar más. Marta, ¿quieres participar? Sí, Adelante. Gracias. yo estoy completamente de acuerdo con esto que comentas. O sea, pienso que sí las personas nos identificamos con el propósito de los iniciadores o fundadores de las empresas y siempre, por ejemplo, yo que me ha tocado dar muchas inducciones en muchas empresas, te puedo decir que siempre nacen con la mejor intención de servir. Pero lo que sí veo ya desde es que no trasciende muchas veces, o sea que aunque se queden hijos de los dueños, a veces no pueden hacer que trascienda la filosofía de sus padres, y ahí hay una ruptura y mucha gente conectamos con lo del fundador, pero ya después, cuando empiezan a haber otras personas que intervienen en la dirección, empieza a haber una ruptura o incongruencia. Y ahí es donde pienso que se da esto que comentas tú con lo que iniciaste la plática, de hablar acerca de por qué las personas empiezan a salir. Pues sí, pues tienes toda la razón. O sea, hay una desconexión porque los altos mandos no comparten esta parte de servir, del servicio, o sea, de que la empresa nació para servir, que vendía esto, que vendía lo otro. Sí, sí, pero el creador lo fundó para otorgar un servicio y con una filosofía, y esa filosofía ves cómo se va disolviendo si los altos mandos no la tienen. Ahora, por otro lado, también me ha tocado ver buenos seres humanos que agarran la dirección de una empresa y que no conocieron al dueño, no conocen a los hijos y demás, pero son muy buenas personas. Ellos también hacen que la empresa tenga alma y vaya conduciendo. Cuando tienen mucha claridad acerca de a dónde llevar a la empresa, la permean. O sea, eso también me ha tocado, pero definitivamente la conexión de persona a persona, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya sea por la conexión con la filosofía del fundador o porque la dirección, aunque no necesariamente conoció al fundador, pero tiene muy claro su liderazgo y a dónde va a llevar a la gente. Eso, por experiencia propia, te puedo decir que tienes razón, sí hace que te conectes más y que quieras permanecer más. Desgraciadamente, la otra cosa, esa ruptura, esa desconexión también hace que digas, pues no, yo no conecto con lo que está ocurriendo aquí. Sí, sí, tal cual. Y es que, ¿sabes? Ahora que lo comentas, Marta, me recuerdas una conversación que tuve ayer con Monse, que no sé si ande por ahí todavía, pero justo hablábamos de esto, de que hoy las personas, o por lo menos más personas, y creo que cada vez va a haber más, están necesitando más conexión de esencia a esencia. Entonces, con ellas mismas, ¿no? Y me incluyo. Estamos buscando poder estar en la vida desde un lugar de mayor conexión con lo que verdaderamente queremos, con lo que verdaderamente nos mueve como personas, desde esta búsqueda de una humanidad que nos haga estar mejor en la vida. Entonces, y esto trasciende a todos los ámbitos, incluida la empresa. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, es importantísimo que las empresas lo tengan en cuenta, porque en la medida en que esta esencia esté presente y se transmita y, como decías, se permee, en esa medida las personas se van a conectar más fácil con la empresa. Y es una conexión orgánica, incluso no hay que hacer mucho una vez que esa esencia está ahí, porque es como cuando entras a una casa y percibes la energía de la casa, como cuando entras a cualquier espacio o en una relación con alguien y percibes esa energía. Lo mismo sucede cuando esa esencia está presente. César. Gracias. Fíjate que ahí también mm, estamos hablando de relaciones de personas. Y si estamos hablando de relaciones de personas, yo creo que es ida y vuelta. Bueno, no creo, estoy seguro, es ida y vuelta. No podemos esperar siempre en la postura de la empresa tiene que. Sí, es cierto, al final la empresa es la que de alguna manera inició esa necesidad o puso sobre la mesa, mira, aquí está mi centro de trabajo, o aquí está mi espacio, o aquí está mi sueño para que te subas a él. Estoy de acuerdo. Sin embargo, nosotros como
como colaboradores, pues necesitamos humanos realmente. Y esa motivación no me la va a poner nadie. Esa motivación viene sola. De hecho, la motivación como tal es intrínseca. Nadie me la puede poner. Me pueden incentivar, me pueden inspirar, pero va a depender de mí que yo siga motivado y que me quiera motivar. Incluso por eso que comentaba también Marta, yo creo que al final esas personas que mencionó, caso de alguna persona que pudiera ser, que aunque no es el dueño, pero es una persona líder, pues es un agente de cambio y los agentes de cambio no necesariamente tienen que ser los directivos. Es más, no deberían ser solamente los directivos. Ujú, Todos dentro de una comunidad necesitamos ser agentes de cambio. ujú. Necesitamos tener ese propósito bien conectado. Y si no está conectado, ¿cómo le hacemos para conectarlo? Que sea parte de la preocupación o de la ocupación de todos los integrantes. Y Sí, justo estaba yo leyendo un libro donde menciona, y que tiene que ver con lo que amas, ¿no? Si no disfrutas lo que haces, ¿por qué seguir haciéndolo? Estoy de acuerdo, pero ¿y si tienes que seguir haciéndolo porque esa es otra realidad? Y si tienes que seguir haciéndolo, ¿por qué no aprender a disfrutarlo? Entonces ahí es donde dices, ok, aquí este ambiente no es el que a mí me gusta, pero yo decidí entrar, sí, son pero yo decidí estar elecciones. ahí. Y entonces, ¿cómo le hacemos para alinearnos? ¿Cómo lo hacemos como en relación de persona a persona? Sí, ¿Cómo platicamos al nivel necesario para que podamos llevar esto a un buen fin, ¿no? ujú, Pero insisto que también no siempre se puede y entonces dices, bueno, pues me desconecto. Yo creo que es la parte que nos falta. Entiendo sí, perfectamente que estamos buscando muchas conexiones y le estamos dando mayor sentido a eso y eso me parece excelente, pero a sí, veces nos decepcionamos o defraudamos muy rápido. Eso es lo que sí, a y es que veces puede pasar, ¿no? sí, sí, tienes toda la razón. Y es que la conexión no puede ser forzada. La conexión no puede ser forzada. Ese se da en la medida en que las personas, como dices, no nada más los líderes, están conectados con su esencia, van a buscar eso, van a buscar conectar ese nivel. Eh, y fíjate que pues el tener que no sé, no va con la esencia. La esencia no es por obligación, no es por un deber ni por un tener que, es por elección. Entonces, y justamente es eso, son elecciones, que alguien decida permanecer como elija permanecer en una organización es perfecto, pero si lo que estamos buscando es una conexión, que es algo natural y orgánico, eh, nuestra propuesta es que la esencia esté ahí presente y sí juegan un papel clave los líderes. Es un papel clave, es como, también es natural, ¿no? Desde ahí es necesario que se permee. Y bueno, vamos a ir, me encanta que ha habido bastante participación y es un tema que yo creo que vamos a seguir explorando y profundizando, pero quiero respetar también el tiempo, se nos está yendo y hay una cosa más que quisiera compartirles. Cuando hablamos de servir de persona a persona, yo les invito, y es algo que ya he compartido en otras charlas, que pensemos en necesidades, necesidades humanas. Incluso cuando hablamos de por qué estos síntomas en las empresas, por qué las personas están teniendo estas conductas, pensemos en necesidades que no están siendo satisfechas, porque todo lo que nos mueve como personas son nuestras necesidades. Entonces, aquí pongo solamente un ejemplo, las necesidades son muchas, pero un ejemplo de lo que verdaderamente nos importa y lo que habría que tener en cuenta. Y también aquí quiero aclarar algo. Cuando toco este tema, a veces me han dicho algunos dueños o directores, oye, pero la empresa hasta dónde tiene responsabilidad en atender necesidades humanas. Y yo les contesto, bueno, justo en lo que tiene que ver con los factores que la empresa gestiona, ¿sí? Factores como el liderazgo, como la estrategia, como la estructura, como definir el propósito. Estos factores que sí le competen a la empresa, gestionarlos para que haya un entorno adecuado para los objetivos que la empresa se está proponiendo, en la medida en que se gestionan buscando que estas necesidades estén satisfechas, entonces vamos a tener a personas con mayor nivel de compromiso, con mejor desempeño, con mejores resultados. Y bueno, son temas que necesitamos profundizar, yo sé, y quiero ir cerrando con esto. La pregunta de la charla de hoy es, ¿cómo conectar el propósito de vida con el propósito de la empresa?
Y entonces ya vimos de dónde viene el propósito, qué es lo que hay que mantener vivo para que ese propósito esté presente. Y aquí pongo un ejemplo, si el propósito de la empresa fuera hacer posible el sueño de que las personas puedan vivir donde quieren vivir sin tener que esperar su jubilación, es un ejemplo, y tiene que ver con este caso que les platicaba de este cliente. Entonces, ¿qué va a pasar si ese propósito es así de claro y se transmite y se mantiene vivo? ¿Qué va a pasar? Que de manera natural, como decía, de manera orgánica, varias personas van a conectar con ese propósito, ¿sí? Si hay personas cuyo propósito tiene que ver, por ejemplo, con tener acceso a un estilo de vida donde haya comodidad, belleza, armonía y ayudar a otras personas a que logren lo mismo, entonces esta empresa va a ser atractiva para colaboradores, para proveedores, para clientes, para cualquier cantidad de los que llamamos actores o públicos de interés, van a verse atraídos por esta empresa. Y esa atracción funciona como la imagen que ven aquí. ¿Sí? Funciona así en red y funciona de manera orgánica. No hay mucho más que hacer cuando esa esencia está presente, cuando esa energía está ahí, porque es lo que se vuelve como un imán y atrae. Y bueno, con esto voy cerrando esta plática, pero sí quisiera, si alguien más quiere hacer algún último comentario o se quedó con alguna duda, para que aprovechemos estos últimos minutos. ¿Alguien? ¿No? Muy bien. Pues les agradezco mucho que hayan estado por aquí. Nada más me voy acá, alguien que lo había comentado, dice Marta. La otra es que cada vez hay menos líderes con el significado de líder y esto quita alma a las empresas. Sí, sí, es verdad. Y también creo que hay que reconocer que los líderes también son personas, ¿no? Y también creo que estamos en tiempos, o más bien venimos de tiempos o de culturas a nivel social de dominación, de violencia, que han dado como consecuencia estos estilos de liderazgo que a lo mejor no nos gustan hoy. Sin embargo, los líderes también son personas y también necesitan vivir ese proceso de cambio, de transformación, y creo que es importante que todos contribuyamos en eso, porque tal cual, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que hemos venido haciendo todos en conjunto como sociedad. Y bueno, les agradezco por aquí que hayan estado presentes. Voy a dejar de compartir, ya nada más para despedirnos. Les agradezco que hayan estado presentes. Nos acompañó Fradi, Marta, César, Berenice y Juan José, nos decía, ¿verdad? Pues muchas gracias. Les recuerdo que estas charlas quedan grabadas y las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y vamos a seguir compartiendo como cada martes. Y bueno, este tema creo que da para otras charlas que podemos seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Yadel. Hasta luego. Bonito día. Gracias, hasta luego. Buen día. Bye. Gracias, bye. Bye.